Hola, ¿qué tal muchachada? Bienvenidos de nuevo. Seguimos con el tema de funciones, continuamos por el punto en el que lo dejamos. Restricciones del dominio por operaciones imposibles, ¿vale? Este es vídeo a continuación de otro en el que estuvimos viendo las divisiones entre ceros. Vamos a ver hoy las raíces negativas, siempre y cuando sean raíces de índice par, ¿vale? Si alguien todavía no tiene claro qué es el dominio de definición de una función, también tenemos un vídeo anterior en el que lo explicamos, ¿de acuerdo? Detalladamente. Bien. Pues vamos a partir con un ejemplo que precisamente también explicamos en ese vídeo que menciono, ¿vale? Si a mí me dan una función que tiene una raíz siempre y cuando sea par, ¿vale? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, ¿vale? Si es impar no va a haber problemas, ¿vale? Pero si es una raíz par nos vamos a encontrar el siguiente problema. Mira, cuando yo me pongo a darle valores a la x, ¿de acuerdo? Voy obteniendo los valores de la y, ¿de acuerdo? Sus imágenes. Cuando le doy el valor 0, raíz de 0 es 0, ¿vale? Cuando le doy el 1, raíz de 1 es 1. Ojo, ya lo mencioné también en el vídeo anterior, la raíz de 1 en realidad debería ser más y menos 1. Pero ya sabéis que en el contexto de funciones, a cada valor de x, de la variable independiente, se le asigna un único valor de la y. No le podemos asignar el 1 y el menos 1, porque entonces tendríamos dos valores para el mismo número, ¿de acuerdo? Dos imágenes. Y eso no puede ser. ¿Vale? Por eso en el contexto de funciones, si a mí me dicen la raíz a seca, cojo la raíz positiva, ¿vale? La raíz de 1 es 1. Si me quieren decir que coja la raíz negativa, me lo tienen que indicar, me tienen que poner aquí el signo menos indicándome que estoy haciendo referencia a la raíz negativa, ¿de acuerdo? Bien, como no es el caso, ¿vale? Pues la raíz de 1 para nosotros, 1. Cuando vale 2, raíz de 2, ¿vale? Pues un número, cuidado porque aquí hay algunos que dicen que no existe, ¿vale? Es un número decimal, ¿vale? Decimal de los irracionales, ¿vale? Con infinitas cifras decimales, 1,40 y pico, también lo podemos representar, ¿vale? Lo suyo cuando tenemos raíces es buscar raíces que den exactas, ¿vale? En este caso es una raíz cuadrada, con los cuadrados perfectos trabajamos al pelo, ¿vale? Para 4 obtenemos el 2, para 9 el 3 y así sucesivamente. Con esto podremos representar ya la función, ¿vale? Por lo menos en esta parte, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué problema encontramos, decía, con las raíces? ¿Vale? Pues cuando yo de valores negativos, cuando intente hacer la raíz de menos 1, sabemos que la raíz de menos 1 es una operación en matemáticas prohibida. No podemos hacer raíces de números negativos siempre y cuando el índice sea par, ¿vale? Luego esto no existe, ¿vale? Y por tanto el menos 1 no tiene imagen. Y lo mismo va a pasar en el menos 1, en el menos 2 y de aquí hacia acá, ¿vale? Para todos los números negativos la raíz no existe, ¿vale? Por tanto la función en esta zona, en la zona negativa, no está definida. El dominio de f, por tanto, ¿vale? Será desde 0 hasta infinito. El infinito siempre abierto y el 0 lo cogemos sí o no. Pues sí, porque el 0 tiene valor asignado, ¿vale? Entonces el 0 entraría y por eso lo cerramos, ¿vale? Por tanto, el dominio, ¿de acuerdo? Sería desde 0, ¿vale? Hasta infinito. Sería una semiabierta. Si nos vamos a la función g, nos va a pasar algo muy parecido, ¿vale? Lo que pasa es que el problema, digamos, que se me va a trasladar, ¿de acuerdo? Si me pongo a dar valores del 2 en adelante, para el 2, 2 menos 2 es 0 y la raíz de 0 es 0, para el 3 es 1, ¿vale? Es todo muy similar, ¿de acuerdo? ¿Qué problema vamos a tener? Que cuando intente dar el valor 1, ¿vale? Pues 1 menos 2 es menos 1 y la raíz de menos 1, me pasa lo de antes, no existe, ¿vale? Y por tanto, en el 1 no hay función, ¿vale? Ni en el 1, ni en el 0, que daría raíz de menos 2, ¿vale? Desde el 2, en cuanto baje del 2, ¿vale? Para el 1,99, ¿vale? 1,99 menos 2 también sería raíz de algo negativo, ¿vale? Por tanto, del 2 hacia acá no va a existir, la función va a estar definida, ¿vale? Va a ser muy parecida, va a estar como trasladada, digamos, pero no va a existir del 2 hacia atrás, ¿vale? Por tanto, el dominio de f, de g en este caso, perdón, sería desde el 2 incluido hasta infinito, ¿vale? Bien, pues este vídeo se trata de lo siguiente. Cuando tengamos una función no podemos estar dando valores y viendo dónde funciona y dónde no, sino todo lo contrario. Necesitamos saber dónde funciona para después dar valores en aquellos lugares que sí funciona y los otros obviarlos, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos un método más fiable que este para establecer el dominio de definición de cada función cuando tengamos raíces, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer cuando tengamos una función en la que haya implicada una raíz cuadrada o de índice par, ¿vale? Va a ser pedirle al radicando, a lo de dentro de la raíz, que sea mayor o igual que 0, ¿vale? Porque
Si no, no se hace la raíz. Necesito que lo de dentro sea mayor o igual que 0 para poder aplicarle la raíz, ¿de acuerdo? Bien, con esto establecemos lo que se llama, recordad, una inecuación, ¿vale? En la que hay una desigualdad, ¿de acuerdo? Y esto en cuarto de la ESO, primero bachillerato, se supone que ya tenéis que tener manejo suficiente para resolverla, ¿vale? Esta en particular es más facilita, ¿vale? El menos 2 pasa sumando, ¿vale? Y por tanto, ¿cuándo existe la función? Cuando esto es mayor o igual que 0. Y eso ocurre cuando x es mayor o igual que 2. Es decir, desde el 2, ¿vale? Incluido el 2, en adelante. Dicho de otra manera, este es el intervalo 2 infinito, ¿vale? Con 2 cerrado porque es mayor o igual, ¿vale? Bien, pues ese es el dominio de definición de la función, ¿de acuerdo? Y ahora, si quiero representarla o dar valores, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer del 2 en adelante, no lo voy a hacer del 2 hacia atrás, porque sé que no voy a encontrar función, ¿vale? Que en esos puntos no va a existir. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos en los que vamos a ir también recordando cómo se hacía eso de las inecuaciones. Bien, en esta función le tengo que pedir a lo de dentro de la raíz, por ser de índice par, raíz cuadrada, que sea mayor o igual que 0. Y con eso me queda una inecuación de primer grado, ¿vale? Que recordad que estas eran muy fáciles, se hacían exactamente igual que las ecuaciones de primer grado, transponiendo términos, ¿de acuerdo? Y lo único que podía variar era el último paso, este que voy a hacer ahora, ¿vale? El menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo con su signo, ¿de acuerdo? Pero recordad que en las inecuaciones, cuando el número que estaba multiplicando, que yo paso dividiendo, es negativo, tengo que invertir, ¿de acuerdo?, la desigualdad, ¿de acuerdo? Luego ahora va a quedar esto. X, aquí tengo mayor o igual, tengo que poner menor o igual. Eso solo cuando es negativo. Si es positivo, lo paso dividiendo y lo queda tal y como, ¿vale? Menos 6 entre menos 2 es 3, ¿vale? Luego X menor o igual que 3, ¿vale? Este es el intervalo. Si tenéis dificultades de ver qué intervalo es, ¿vale? Lo que podéis hacer es el dibujito, ¿vale? El 3, los números más pequeños, pues son hacia la izquierda, ¿vale? Ese intervalo. Que ese intervalo es el menos infinito, ¿vale? Abierto, por supuesto, hasta el 3 y el 3 cerrado porque es menor o igual, ¿vale? Lo cerramos. Vamos con el segundo ejemplo, ¿vale? En el que le tengo que pedir al radicando x cuadrado menos 1 que sea mayor o igual que 0, ¿vale? Y ahora lo que me queda es una inecuación de segundo grado, ¿vale? Os recuerdo que para las inecuaciones de segundo grado y superiores lo que hacemos es el siguiente proceso. La transformamos en ecuación, ¿vale? Una vez que tenemos aquí el 0, ¿vale? Que en este caso ya lo vamos a tener, la transformamos en ecuación y tenemos esa ecuación asociada, ¿vale? Y la resolvemos. Esta es muy fácil de resolver, ¿de acuerdo? Es incompleta. X es igual, el cuadrado pasa haciendo la raíz de 1, ¿vale? Que es más y menos 1, ¿de acuerdo? Aquí sí que cogemos más y menos 1 porque aquí estamos en el contexto de una ecuación, ¿vale? No de una función. Bien, voy a borrar un poco por aquí. A ver, recordad que las inecuaciones las terminamos de la siguiente manera. Estos son los valores en los que esta ecuación vale 0, esta expresión vale 0. Yo no estoy interesado en cuándo vale 0, sino estoy interesado en cuándo vale mayor o igual que 0, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, cogemos la recta y la partimos con los valores que me ha dado la ecuación, ¿vale? La ecuación asociada a la inecuación. Tenemos el 1 y el menos 1, ¿vale? Pues esto hemos dicho que son los únicos valores en los que esta expresión vale 0. Luego, fuera de estos valores, la expresión será o positiva o negativa, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Coger un representante en cada uno de esos intervalos para saber qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Lo que pase para ese representante va a pasar para todo el intervalo. Vamos a lo facilito. Aquí, por ejemplo, cogemos el 0, aquí cogemos el 2 y aquí cogemos el menos 2, ¿vale? Muchas veces no hay que equivocar los representantes con los puntos con los que he partido el intervalo, ¿de acuerdo? Bien, y ahora lo que vamos a hacer es, con los representantes, ¿vale? Pues ver mi expresión si es positivo o negativo. Para el 0, pues esto es 0 menos 1 es negativa, ¿vale? Para el 2, ¿vale? 4 menos 1 es 3 positiva, ¿vale? Lo que me interesa es el signo, no lo que me dé, ¿vale? Y para el menos 2, pues menos 2 al cuadrado, 4 positivo también, menos 1, 3 positivo, ¿vale? ¿En qué zona estoy interesado yo? En cuando esta expresión es mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Mayor o igual que 0 es positivo, ¿no? Positivo, ¿vale? Esa zona, esta no me interesa, que sale negativo, ¿vale? Y los extremos, ¿qué hago? ¿Los cojo o no los cojo? Como es mayor o igual, pues sí que los tengo que coger, ¿de acuerdo?
Por tanto, esa es la zona en la que esta expresión es mayor o igual que 0 y por tanto yo sabré hacer la raíz cuadrada, ¿vale? Por tanto, el dominio de G va a ser este intervalo desde menos infinito hasta menos 1, cuidado, no menos 2, ¿vale? Que es el representante hasta menos 1, incluido, ¿vale? Unión desde 1, ¿vale? Hasta infinito, ¿vale? Es decir, quitamos el tramo en el que la expresión esta vale negativo y por tanto no sabría hacer la raíz cuadrada. Bueno, en esta imagen podéis ver la representación de la función y cómo efectivamente existe en el dominio que nosotros hemos calculado, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a jugar al ¿y qué pasaría si, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo grabara los vídeos en Andorra? Pues que seguiría igual, porque yo por esto no cobro un duro, ¿vale? Y encima estaría con la familia. De todas maneras tampoco lo haría, eso es de gente egoísta, ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos, ¿vale? Tengo aquí este más 2. ¿Qué pasaría si a mí me pusieran ahí un más 2? Vale, pues que la operación, ¿vale? Este más 2 en realidad me va a cambiar la pinta de la función, pero a nivel de posibilidad de hacer operaciones no me dificulta nada, porque la dificultad va a ser la misma. Sumar 2, yo no voy a tener problema, ¿de acuerdo? El problema va a seguir siendo la raíz, ¿vale? Entonces, yo sabré hacer la raíz esta cuando esto de dentro sea positivo, ¿vale? Y cuando consiga hacer la raíz, le podré sumar 2 sin problema. Entonces, cuando tenga más cosas aparte de la raíz, no me importa, ¿vale? Porque aquí no se me dan operaciones imposibles. Entonces, yo le vuelvo a pedir que la raíz sea mayor o igual que 0, el procedimiento es el mismo y, por tanto, el dominio es exactamente igual. En esta imagen podéis ver que la función cambia, efectivamente, es como si subiéramos 2 escalones hacia arriba, pero el dominio sigue exactamente siendo el mismo, ¿vale? ¿Qué pasaría, en cambio, si en lugar de tener una raíz cuadrada tuviera una raíz cuarta, ¿vale? Pues estaríamos exactamente en lo mismo, ¿vale? Que yo tendría que pedirla radicando que fuese mayor o igual que 0 por ser un índice par, ¿vale? Y aunque la función me va a cambiar de pinta, va a seguir teniendo el mismo dominio, ¿vale? Como estáis viendo en la imagen. ¿Y qué pasaría si en lugar de un índice par pusiese uno impar, por ejemplo 3, ¿vale? Pues que no tendría operaciones imposibles, no tendría que hacer nada de esto, ¿vale? Todo esto sobraría porque las raíces cúbicas, quinta, séptima, las raíces impares, no me originan operaciones imposibles. Podemos hacer raíces cúbicas de números positivos y negativos sin ningún problema, ¿vale? Entonces, en este caso, el dominio de la función sería directamente todo R, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo en esta imagen. Venga, vamos a sacar el último ejemplo, borrar aquí para que no esté tan embarullado. Y como tenemos una raíz cuadrada de índice par, necesitamos que el radicando, ¿vale?, sea mayor o igual que 0, ¿vale? Bien, pues ahora mismo hemos cometido un fallo muy habitual, ¿vale? Y es el siguiente. Yo en este caso, ¿vale?, no puedo pedir que esta expresión sea mayor o igual que 0, ¿vale? Porque es cierto, para saber hacer la raíz cuadrada necesito que esto sea mayor o igual que 0. Pero daos cuenta que aquí hay una división, ¿vale? Y no me valdría, ¿vale? Es otro tipo de operaciones imposibles que vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Si no os acordáis os recomiendo que lo veáis. Están prohibidas las divisiones entre 0. Entonces, si esto le doy la posibilidad de que valga 0, la raíz de 0 es 0 y 3 entre 0 tampoco lo voy a saber hacer, ¿vale? Entonces, lo que vamos a pedir para saber hacer la raíz y a la vez que no me toque una división imposible, ¿vale?, entre 0, le vamos a pedir a esto que sea mayor estricto que 0, ¿de acuerdo? No mayor igual, sino mayor estricto, ¿vale? Entonces ahora hacemos esa ecuación. 4x, perdón, es una del primer grado, la hacemos normal, ¿vale? El 12 pasa sumando, ¿vale? Y el 4 pasa dividiendo. Y como es positivo, no hace falta invertir el signo, ¿de acuerdo? X es mayor que 3, ¿vale? Y por tanto, el dominio de F, o de H, se llama ahora, ¿vale? El dominio de H será del 3 en adelante, sin incluirlo, ¿vale? Porque ahora es mayor, ¿vale? Mayor estricto, ¿vale? Pues ahí habrá un hueco. Por tanto, es desde el 3 abierto hasta el infinito, también abierto, por supuesto. En esta imagen veis la representación y veis cómo efectivamente el 3 está abierto, ¿vale? Y en él la función no coge ningún valor, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora qué pasaría si yo aquí en lugar de una raíz cuadrada, ¿vale?, de índice par, tuviese una de índice impar, por ejemplo una raíz cúbica, ¿vale? Pues en principio hemos dicho que las raíces cúbicas nos dan problema, entonces alguien podría pensar que como la raíz cúbica no da problema, pues que el dominio de esto es todo R, ¿vale? Y no es cierto, ¿vale? Porque aunque es verdad que la raíz cúbica no va a dar problema, seguimos teniendo el problema de la división, ¿vale? Entonces tengo que ver cuando esto, ¿de
acuerdo? Cuando el denominador, ¿vale?, vale 0, porque en el tal caso la raíz cúbica de 0 será 0 y 3 entre 0 nos lo sabría hacer, ¿vale? Entonces el problema ahora no va a ser tanto la raíz, ¿de acuerdo? Vamos, tanto, no va a ser nada la raíz porque es cúbica, pero sí que vamos a tener otra operación imposible, ¿vale? Y hay que evitarlo. Entonces pasa sumando el 4 dividiendo, ¿vale? Y me vuelvo a la 3, ¿vale? Y recordad que ahora, en este tipo de funciones, en las divisiones entre 0, ¿vale?, el único punto problemático es este, ¿vale?, que es el que me ocasiona la división entre 0. Bueno, pues este es el punto que tengo que quitar del dominio, ¿vale? Por tanto, el dominio será todo R, excepto ese punto que es el problemático, ¿vale? R, excepto el 3, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra vez la representación y veis que efectivamente la función existe siempre, excepto en ese valor. Bueno, ya vamos a aprovechar este vídeo para explicar otro tipo de operaciones imposibles que son los logaritmos de valores que no sean mayores que 0, ¿de acuerdo? Que no sean positivos, ¿vale? Recordaros que el logaritmo está definido de esta manera: el logaritmo en base a de b es igual a n si a elevado a n es b, ¿de acuerdo? Y estaba definido para dos valores, ¿vale?, a y b, que fueran reales, ¿de acuerdo? Tanto la base como el argumento del logaritmo, a lo que le estamos haciendo el logaritmo, tendrían que ser números reales, y siempre y cuando la base fuese diferente de 1 y lo que nos interesa a nosotros, que la b, ¿de acuerdo?, del argumento sea mayor estricto que 0, es decir, que sea positivo, no vale 0, ¿de acuerdo? De tal manera que, comparando con las funciones que hemos estado viendo de las raíces, ¿vale?, esta función, por ejemplo, la más básica, la de la raíz cuadrada, ¿vale?, hemos dicho que le tenemos que pedir que lo de dentro, el radicando, sea mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Y por tanto, en esta particular, el dominio sería desde 0 cerrado hasta infinito. En los logaritmos se hace todo muy parecido, ¿vale?, pero le tenemos que pedir a lo del argumento, ¿vale?, a lo que está dentro del logaritmo, no que sea mayor o igual que 0, sino que sea mayor estricto, ¿vale? Porque si fuese 0 tampoco sabemos hacer logaritmo, ¿vale? Entonces le pedimos que sea mayor que 0. En este caso, que es la más fácil, ¿vale?, el dominio sería desde 0, esta vez abierto, hasta el infinito. En esta imagen veis la representación de cada una de las funciones y veis cómo efectivamente la raíz cuadrada, que ya lo sabíamos, sí que está definida en el 0 porque toma un valor, ¿de acuerdo? Por tanto, el intervalo, el dominio es cerrado, pero el logaritmo no tiene valor en el 0, ¿de acuerdo? Ahí lo que ocurre es que se forma una asíntota vertical, ¿de acuerdo? Y el 0 no toma nunca ningún valor, por tanto, tenemos que coger el intervalo abierto. Aquí tenemos el ejemplo de antes en el que hacíamos el dominio de esta función con raíz cuadrada, ¿vale?, para lo cual teníamos que resolver esa ecuación, ¿de acuerdo? No la voy a repetir porque la hemos hecho hace un rato. ¿Qué pasaría si la función en lugar de esta fuese esta? Logaritmo, ¿de acuerdo?, en cualquier base 10 por ejemplo, cuando no pongo aquí nada es que es base 10, de x cuadrado menos 1, ¿vale? Pues que sería prácticamente igual, que ahora necesito, ¿vale?, para el logaritmo, que esto, ¿de acuerdo?, que lo dentro del logaritmo sea mayor que 0, pero no mayor igual que 0, sino mayor estricto, ¿de acuerdo? El procedimiento sería exactamente el mismo, ¿vale? Tendríamos una ecuación asociada que tendríamos que resolver, que me partiría el intervalo, tomaría representantes para ver el signo en cada uno de esos intervalos, ¿vale? Y ahora al final, ¿vale?, vendría la diferencia, ¿de acuerdo? Que como me están pidiendo que ahora sea mayor que 0, ¿vale?, a la hora de coger los intervalos tendría que coger los que efectivamente son positivos, pero los extremos no los podría coger, ¿vale?, porque los extremos vale 0 y yo quiero ahora que sean mayor que 0, ¿vale? Y por tanto, el dominio ahora de G, ¿vale?, sería prácticamente igual que el de antes, solo que ahora los intervalos serían abiertos, ¿de acuerdo? En esta imagen en la que se presentan las dos funciones podéis ver como en el caso de la raíz cuadrada los intervalos son cerrados porque en los extremos toma valores, pero en la del logaritmo pues los intervalos son abiertos, ya que en los extremos se forman asíntotas verticales. Bueno, muchachada, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido de utilidad. Seguid metiéndole caña y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Hasta entonces, cuidaos mucho y besos para todos. Adiós.